En el episodio de hoy tengo la suerte inmensa de contar con una persona que ha sido pues referente desde que empecé en esto del no-code. Y es que cuando yo empezaba, los únicos que eran partners de Webflow eran ellos. Y hoy tenemos a su CEO y a cofundador, Héctor Giner, que está creando uno de los mayores estudios que están haciendo cosas de no-code en España, formando parte del grupo Tiny, que es otro de esos grupos que tengo muy en la mira y que además está implementando el no-code y la tecnología en sus procesos diarios con clientes súper interesantes. Así que para hablarnos de un poquito de eso, cómo es emprender un proyecto tan interesante como es Z1, ha venido hoy por aquí Héctor. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí y charlar un rato, ¿no? Como extensión al Knockout Day que estuvo genial, la verdad. 100%, un lujo contar contigo en el No Code Day. Hablaremos de ello, pero a mí me gusta siempre empezar un poquito los podcasts por conocer al invitado, ¿no? Que tenemos delante. Y dice tu LinkedIn que estudiaste Teleco, Sí. ¿vale? Entonces tengo una pregunta que creo que es obvia, ¿no? ¿Por qué te decides a meterte Teleco? Bueno, creo que el resumen es por ese amor-odio que se tiene con un hermano, ¿no? Yo tengo un hermano mayor y bueno, siempre hemos ido evolucionando juntos, ¿no? En todo. Recuerdo cuando en los 90 nos descargábamos el 3D Studio y nos poníamos a hacer renders a lo loco, ¿no? Sin manual de instrucciones y tal. Siempre lo hemos hecho todos juntos, pero es verdad que también, no sé si a todo el mundo le pasa, pero hay ese concepto que yo internamente llamo corajina, ¿no? Que es un poco esa molestia que te genera tu hermano. Y da la casualidad, claro, él es mayor y estudió informática. Entonces, mi sensación era como, yo tengo un poco un perfil técnico, también creativo y tal, pero no voy a estudiar lo mismo que mi hermano. Entonces fue un poco como, vale, pues mira, me da la nota para Teleco, pues estudio Teleco y sinceramente, a día de hoy no sabría decir si hacerte o me equivoqué. Yo creo que en primero de carrera tuve una señal de que me había equivocado y que la mejor nota la tuve en programación. Entonces dije, oye, igual debería haber estudiado informática y tal. Pero bueno, la verdad que conocí gente muy interesante y bueno, una etapa de mi vida eh, que también informa un poco de cómo tomamos las decisiones a veces, ¿no? Creemos Ujú. que son racionales, pero realmente al final se basan también en algunos conceptos muy subjetivos. 100%, 100%. Y, ostras, acabas de decir que estabas haciendo renders con tu hermano, ahí haciendo sin manuales y demás. ¿Siempre has trasteado con ordenadores y siempre has jugado con ellos o es algo que te vino como más de mayor? Sí, sí, siempre. Yo ahí, por ejemplo, es algo que eso se lo agradezco mucho a mi hermano, porque él tenía 6 años más que yo y ha sido siempre un trasteador. Él lo sigue siendo. Yo ahora intento ser un poco más perfeccionista, él sigue haciendo, se puso con, por ejemplo, con lo último, ¿no? ChatGPT, ¿no? Y se ha Sí. puesto ahí 2 semanas a tope y lo ha refinado para hacer procesos de desarrollo. O, por ejemplo, estuvo entrenando un modelo hace poco de Stable Diffusion, ¿no? Y es como Ujú. él sigue trasteando mucho más que yo. Pero recuerdo cuando éramos pequeños, sí, yo recuerdo sobre todo con el boom. Tuvimos un Spectrum cuando yo era pequeño, o sea, nunca Sí. tuvimos consolas, jugábamos al Spectrum y yo jugaba ahí como podía y tal. Pero, por ejemplo, recuerdo que en los 90, a principios de los 90, tuvimos el típico PC clónico que empezó a entrar en las casas de España, con las piezas, con las tarjetas gráficas y tal. Y claro, yo trasteaba muy por encima de mi edad. Yo recuerdo, siempre hacemos las mismas bromas, ¿no? De comprimir con el ARJ en línea de comando con 9 años, ¿no? Entonces siempre íbamos como trasteando mucho. También te lo digo, para juegos piratas que te traías en un disquete, intentar jugar un juego, que por cierto nunca funcionaban. O sea, yo recuerdo que esa Ya. una de mis peores sensaciones que tenía, que él venía de la facultad con juegos nuevos y ninguno funcionaba. Siempre fallaba la descompresión o fallaba algo así. Y sí, sí, siempre trasteábamos. Empezamos con... Por eso también yo creo que eso sí significa mucho de lo que soy a día de hoy. Porque empezamos por un lado esa parte técnica, manejar el vídeo, la antena parabólica, el PC, hacíamos de todo, que si copias de CD nos compramos una grabadora, cogíamos el 3D Studio, empezamos con Photoshop a hacer cosas y tal. Y de hecho también arrancamos los dos un poco una carrera musical, yo me metí de lleno a tocar la batería en grupos y tal, un poco más tarde el bajo también en bandas y eso, digamos que esa creatividad, ¿verdad? Que siempre nos ha acompañado, aunque hemos sido técnicos los dos, ¿no? Entonces, Ujú. yo recuerdo una entrevista que escuché hace poco, creo que era del creador de Tadeo Jones y tal, y me sentí muy identificado cuando hablaba de eso, de que en los 90 te descargabas un software y no había tutoriales, no había instrucciones y tal, y yo recuerdo eso, ser pequeño, ponerme con el 3D Studio, estando flipado con la música, intentando hacer un render de una batería, sin saber cómo se aplicaban las texturas, cómo se creaban las cosas, ¿sabes? Era como, perdía horas y horas y horas y horas en
cosas así. Y de hecho yo ahora lo intento trasladar un poco a mis hijos, sinceramente, porque Ujú. veo que ahora mismo como que hay mucha rutina de aprendizaje muy guiada y tal, y quiero, no sé si es por añoranza, pero creo que hay algo de bueno en pelearte mucho con algo, ¿no? que, que quiero intentar transmitírselo a ellos, ¿no? Porque al final es verdad que te Ujú. genera una sensación ahí de resiliencia o no sabría exactamente qué decir, o de optimismo de que vas a dominar algo simplemente trasteando y no esperando tener un manual que te guíe paso a paso. Justo. De hecho, viéndome un documental el otro día en Netflix. Me voy a decir el nombre, probablemente luego tengo que quitar, que era Capitán Morcilla. Súper interesante sobre cómo antes los juegos eran como muy difíciles, ¿no? Y Yo eran muy recuerdo difíciles. ese juego, ¿Recuerdas de ese hecho. juego? Pues Mm. es súper interesante y va con ese concepto, ¿no? Era un juego difícil que te lo tienes que aprender a pasar tú, que no hay guías, que no hay instrucciones, ¿no? Y que eso sí que es cierto que ha marcado un poquito esa generación y que ahora es como todo lo opuesto, ¿no? Tienes un juego, Juego. tienes tu manual, tu guía y pa'lante. Yo recuerdo mucho así, el boom de las aventuras gráficas fue así. O sea, yo recuerdo estar atascado en el Monkey Island, por ejemplo, y decir, bueno, es que no, o sea, es que con mucho le podías preguntar a un amigo que lo estuviera jugando o algo así, ¿sabes? Pero tenías que pelear, a probar todas las combinaciones. Recuerdo también el Indiana Jones y The Fate of Atlantis, que también fue una aventura gráfica mítica de aquella época. Y era igual, es que te ponías por un escenario a probar todas las combinaciones posibles y tal. No sé, o sea, tampoco creo que también se cae mucho en la trampa ahora, ¿no? Mm. De añorar todo lo pasado, porque simplemente es que éramos más jóvenes, más pequeños, vivíamos en la infancia, todo era mejor, ¿no? Pero sí es cierto que hay algo, ¿no? Porque a mí me pasa un poco, sigo evolucionando digo, mis capacidades musicales y tal. Ahora, por ejemplo, estoy con el piano a tope, ¿no? Y es verdad que Ujú. cuando hago con cursos, guías y tal, como que te centras mucho, pero cada cierto tiempo me digo también, enciende el piano, ponte a tocar, vamos a componer algo, vamos a ver cómo Ujú. desarrolla la composición sin tener como una super formación, porque también hay mucha teoría de eso. Yo recuerdo hace poco hablando Sí. con un amigo músico que decía eso, ¿no? Decía, que tanta academia, tanto conservatorio, lo que se ha hecho toda la vida es ponerte en tu cuarto, te pones a escuchar un tema que te guste hasta que eres capaz de sacarlo, a ver si eres capaz o no. Es decir, no digo que sea el único camino, pero sí es cierto Mm. que eso sí nos lleva al tema que me imagino que quieres hablar, que en el trasteo y en esa pérdida de la seguridad, por así decirlo, y en simplemente Ujú. ponerte a investigar y no pensar en hacer la mejor solución posible, creo que Ujú. hay algo de creatividad y de innovación. Sí, fíjate que tampoco quiero llegar a ese tema porque has sacado un tema muy interesante, que es el de la música y la creatividad, que es algo que yo también tengo. Veo por ahí detrás una guitarra bastante interesante. Y, Sí. y me gustaría compaginar un poquito también con ese aprendizaje, ¿no? Hablabas de que muchas veces es ponerte a trastear con una canción, intentar sacarle de más. Y sin embargo, el otro día estaba leyendo un libro que decía que, oye, la parte de aprendizaje es empezar ahí, empezar trasteando, intentar comprender al 100% toda la teoría que hay detrás una vez que te atascas y no es capaz de progresar, para después olvidarla y empezar a hacer cosas, ¿no? Esto lo decía Jacob Collier, que está Mm. haciendo pues cosas microtonales y está haciendo movidas súper random, ¿no? Y creo que va un poquito también por ahí, ¿no? Llega un punto en el que que necesitas esa parte de teoría para seguir progresando, pero que llega un momento en el que tienes que olvidarte de esa teoría para seguir progresando. Entonces, aplicado un poquito a tu día a día, ¿cómo crees que te ayuda esta parte más creativa de la música a, bueno, primero llevar tu día a día como hobby y segundo a eso, a enfrentarte a problemas de una manera quizá distinta? Bueno, yo veo muchas conexiones entre el mundo de la música y el mundo bueno, de todos los ámbitos creativos. De hecho, incluso te diría que habiendo formado parte de bandas activas de rock en la escena nacional y tal, casi te diría que las dinámicas de grupo son casi dinámicas de startups, de co-founders, porque al Ujú. final es una división de responsabilidades, de objetivos y tal. Entonces yo veo muchísimas similitudes. De hecho, venía ahora andando escuchando una canción que me recordaba de Jack Garratt, me recordaba un montón a Bon Iver y estaba pensando en escribir un hilo de Twitter en relación a eso, ¿no? En cómo, por ejemplo, en Ujú. muchas disciplinas como el diseño, el arte, se habla mal de las inspiraciones, de las supuestas copias y sin embargo en la música yo veo que es muy interesante el cómo se habla siempre de las inspiraciones, ¿no? Y puedes encontrar Mm. perfectamente en Spotify o en Apple Music, puedes encontrar playlists que son las influencias de un artista o la inspiración de un artista, ¿no? Y precisamente venía escuchando esta canción como era
yo le veo unos tintes totalmente relacionados en producción, en composición a lo que puede ser Bon Iver, pero él le da un tinte diferente en algunas partes hacia una música más electrónica, más disco y tal. Y es como todos podemos aportar un poco por encima de lo que hemos escuchado, lo que hemos percibido. Y de hecho hay algo mágico ahí, ¿no? Porque al final si te gusta un artista y ahora ves otro que lo evoluciona un poco, hay veces que hay una copia burda y tal, ¿no? Pero hay veces que sientes una conexión. Y esto me lleva un poco a eso, ¿dónde están los límites de la teoría, ¿no? De hecho, me pasa a nivel personal un poco con la guitarra, con la batería, con el piano, ¿no? Que son los tres instrumentos que toco. Y al final son como, vale, siempre hay un siguiente nivel. Siempre en el nivel que estés, siempre hay uno siguiente. Y es verdad que me gustó un poco algunos conceptos que hay en el concepto de procrastinación, el perfeccionismo, ¿no? Que realmente son conceptos negativos, por así decirlo, porque el problema del perfeccionismo es ese también, que es un bloqueo de decir, no, cuando aprenda a hacer escalas mayores y menores, pero disminuidas, un acorde y tal, es cuando me pongo a componer, ¿no? Al final siempre puedes encontrar una excusa para no hacer algo, ¿no? Cuando realmente tenemos que entender también que el proceso es un proceso continuo en el que tú vas aportando tu estado en ese momento. Evidentemente para mí la línea difusa es cuándo estás preparado para esa primera creación. Y ahí, por ejemplo, ahí sí que necesitas a un mentor, una mentora, alguien que te guíe un poco, que te dé referencias y tal, ¿no? Porque eso pasa mucho, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? De cuando haces dos cosas y te crees ya que estás a un cierto nivel. Pero sí es verdad que después hay un área en el que nos boicoteamos un poco, ¿no? Estás ya a un nivel y sin embargo crees que no, que necesitas otro curso más, otro curso más. Y recuerdo además que esto está relacionado ya en términos generales. Recuerdo un libro de La vida líquida de Zygmunt Bauman, ¿no? Que hablaba de que la formación iba a ser en una modernidad líquida como la actual, pues un negocio con una escalabilidad brutal, porque todo el mundo siempre se va a sentir inseguro en lo que hace. Entonces siempre va a querer consumir más formación. Y yo ese patrón lo detecto muchísimo, ¿no? Detecto como todo el mundo tiene FOMO, todo el mundo quiere aprender lo siguiente, aprender más. Y si ya sabes de algo, no, pero ahora tengo que aprender lo otro. Entonces, creo que en todo el ámbito creativo eso puede llegar a ser un problema. Si no eres capaz de por lo menos encontrar un camino para disfrutar, ¿no? Es decir, simplificándolo mucho, evidentemente las versiones de acordes que puedes tener en un piano no son infinitas, pero imagínate cuáles son. Pero si ya te sabes 15 acordes, ¿por qué no te pones ya a componer algo? Y aunque los hagas en formaciones normales y son los acordes típicos, o toca una versión de algún tema que te guste, ¿sabes? De artistas que tampoco se complicaban mucho la vida, ¿no? Siempre hay un proceso oye, disfruta un poco del proceso y no sigas aprendiendo, ¿no? Porque al final tampoco creo que valga para mucho, ¿no? Hay un momento en que ya tienes que desarrollar tú esa memoria muscular, que eso solo se hace, sinceramente, practicando, no aprendiendo más. 100%. Eso que acabas de decir de los acordes, yo cuando daba mi época de conciertos tenía una canción que era coger 100 canciones que eran con los mismos 4 acordes y decir, mira, o sea, si es que estas 100 canciones están con estos 4 acordes, ¿cómo no vas a tocar tú la guitarra, no? O por ejemplo, que yo a cuánta gente le he dicho, oye, practica la guitarra, aprende estos 4 acordes, empezamos a tocar canciones, pero es justo lo que acabas de decir que lo que me parece más interesante. Va a llegar un punto en el que la única diferencia entre que progreses y no es que te pongas a ello y que decidas hacerlo. Yo te puedo enseñar 4, 12 o 15 acordes, pero si no practicas y no estás ahí constantemente tocando y perdiéndote, incluso procrastinando, que es una palabra que me gusta mucho, dejándote ir, ¿no? Y jugando con la guitarra empiezan a pasar cosas interesantes. Es verdad que tienes que desbloquear las diferentes fases, ¿no? Y eso pasa en Mm, todos los ámbitos, la tecnología, en el diseño y tal, ¿no? Es decir, evidentemente, si profundizas en tipografía, pues evidentemente vas a abrir un ámbito de diseño que te va a posibilitar hacer otras cosas. Si profundizas en composición, lo mismo pasa con la guitarra. A lo mejor estás súper bloqueado porque solo te sabes un tipo de formación de acorde y aprendes inversiones de acorde y dices, ostras, ahora este mi mm. mayor, que antes me parecía aburrido como sonaba, aquí suena mucho más guay, esto me abre una melodía de voz. Es decir, que esto no quiere decir que no tengas que seguir aprendiendo siempre, pero que al final también tienes que entender que el proceso es continuo y que tienes que ir aprendiendo en bloques y sobre todo trasteando mucho. Y que también creo que, y esto sí es aplicable a todos los ámbitos, creo que hay que ser muy consciente de los objetivos, que creo que al final es lo que marca un poco todo. Es decir, no es lo mismo si tu idea es ser, por ejemplo, guitarra solista en un grupo de thrash metal, pues evidentemente tus objetivos deben ser diferentes a que si lo que te inspira es
construir canciones folk sencillas en la que la voz es la que tiene el protagonismo y tal, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para la voz, ¿no? Que es otro instrumento que siempre hay que ir practicando. No es lo mismo si vas a cantar precisamente como soprano o como un grupo indie en el que quieres transmitir más por la fuerza de la guitarra, ¿no? Creo que es importante a veces entender también eso, y yo creo que eso conectado, por ejemplo, con el no-code, conectado con la tecnología, con el diseño, creo que eso es muy importante también, es decir, entender cuáles son tus objetivos para pensar en cuál es tu inversión de tiempo necesaria, tu inversión de dinero necesaria, y yo creo que eso muchas veces se nos olvida, ¿no? A nosotros nos pasa mucho en Z1 que construyendo una primera versión de un producto te comparan con, para mí, a día de hoy, una de las aplicaciones que mejor funciona de lejos, que es Instagram, ¿no? Es como Ya. cargan los vídeos, como cargan las imágenes. Claro, y te ves una persona que está arrancando un proyecto, que no se está gastando muchísimo el proyecto comparado, y te dice, es que me gustaría que funcionara como Instagram, ¿no? Es como, Ya. claro, a mí me gustaría tocar como Jacob Collier, ¿vale? Pero los objetivos evidentemente no son los mismos, ni deberían. Quizás nunca sean los mismos objetivos, ¿sabes? Porque realmente Ujú. si tu objetivo no es desbancar a Instagram, pues quizás te puedes permitir otro tipo de estrategias, ¿no? Pero creo que eso sí es interesante, ¿sabes? El pensar también qué tipo de profesional, qué tipo de empresa, qué tipo de producto quieres construir, porque eso también te marca unas líneas, ¿no? Y también te marca unos mínimos, también te dice, oye, si quieres construir algo de jazz, aunque sea muy sencillo, tienes que aprenderte séptimas y novenas y trabajar a partir de ahí. Si no, no vas a sonar a jazz, no vas a tener esa rítmica, no vas a tener... Entonces, bueno, al final creo que eso sí es interesante. Marcarte siempre unos mínimos, pero entre esos ámbitos jugar mucho y buscar mucho la creatividad, que no es más que probar cosas y mezclarlas hasta que sale algo interesante. 100%. Y ya por cerrar el tema, creo que hay una parte muy interesante en este último pensamiento, ¿no? Hablábamos de mezclar conceptos de distintas áreas y yo creo que es que eso te hace mejor, ¿no? Y lo hablaremos después en el no-code, que yo lo veo muchísimo, cuando viene alguien de diseño y empieza a entender un poquito de cómo funcionan las APIs, cómo funciona una web por detrás, cómo se crea una app, de repente es mejor diseñador, ¿no? Al igual que yo, si estoy tocando la guitarra y aprendo un poquito de piano, pues voy a entender voy a tener otro lenguaje, otra manera de pensar, otra manera de Claro, hacerlo, lo cual significa que yo cuando empecé a tocar jazz en el piano me sentía horriblemente mal por decir, ostras, en la guitarra sé tocar, se me ocurren músicas, se me ocurren melodías y en el piano me siento como un niño que no claro, sabe tocar, ¿no? Pero también a exacto, la vez ese esfuerzo de empezar a pensar bien en qué acordes, qué notas tiene y demás, hizo que mi lenguaje de guitarra sea más rico. Entonces creo que esa mezcla, como bien decías, de conceptos de áreas aparentemente distintas o un poquito relacionada, creo que es lo que hace, pues dentro del mundo del emprendimiento, pero dentro del mundo del producto, del diseño, el mundo que quieras, que sea mucho más rico tu lenguaje. sí, y muchas veces lo puedes buscar, pero otras veces no hay una causalidad clara. O sea, esto al final es una mezcla, que es un poco lo que comentábamos antes. Eh, ¿Cuánto puede influir eso? Tener un hermano mayor, que trasteáramos con el 3D Studio, que después personalizáramos MySpace, que después al final no era un plan, ¿sabes? Vas dando Mm. saltos. Entonces, en todos estos procesos creativos es cierto que hay muchos ámbitos y muchos creadores que sí siguen procesos, ¿no? Porque de hecho, vamos, tampoco quiero transmitir lo contrario, es decir, existen teorías compositivas, armónicas, melódicas y tal, y puedes seguir muchos patrones que se saben que funcionan bien o que no funcionan bien y tal. Eh, pero yo destacaría que para la mayoría de las personas, la mayoría de los creadores, que hay un ámbito ahí global, vale con unos mínimos y unos máximos interesantes en los que podamos trabajar y crear cosas interesantes, ¿no? Evidentemente, Ujú. eh, para todo el que se haya leído El Cisne Negro de Taleb, evidentemente Instagram específicos, ¿no? Players específicos de todo el sector digital son cisnes negros que por casualidades o por determinados azares surgen y se convierten en lo que son. Pero después hay una gran parte de los sectores, de casi todos los sectores, en los que hay simplemente gente con unos conocimientos interesantes que ejecuta y lo hace más o menos bien y va aprendiendo y va modificando y va iterando. Y lo mismo pasa con la música, ¿no? Yo por ejemplo, algo que siempre he comentado mucho con compañeros músicos es cómo se ve la evolución, por ejemplo, eh, la evolución técnica de algunos grupos, ¿no? Cuando el primer disco lo escuchas y dices, bueno, tocan guay, pero el segundo disco ya tocan mejor, el tercero tocan mejor, ¿no? Cuando se han ido dedicando profesionalmente a lo que hacen y cómo va evolucionando, es decir, al final muchas veces no, las capacidades que tienes ahora no son las que vas a necesitar. O sea, perdón, al revés, ¿no? Es decir,
las capacidades que vas a necesitar dentro de 10 años no son las que necesitas ahora. Puedes llegar allí a través de un proceso, ¿no? Y eso creo que es lo que debemos desbloquear para no bloquearnos precisamente y querer seguir siempre aprendiendo antes que actuar. 100%, 100%. Por no seguir hablando de música, aunque me pasaría bastante tiempo más hablando de esto, am, me gustaría que nos contaras qué es Z1, porque yo lo conozco, pero puede que mucha gente que nos está escuchando no. Entonces, cuéntanos qué es y sobre todo, qué es lo que haces tú dentro de la empresa. Bueno, sí, o sea, al final nosotros somos una empresa de servicios, ¿vale? Que yo creo que esa diferenciación siempre es importante hacerla. Y trabajamos a nivel de producto digital. Sí, nosotros desde un principio teníamos las capacidades de gestión de productos, diseño de productos y desarrollo. Por las características que tiene el construir un producto de software, ¿vale? Pues evidentemente tenemos un equipo de ingeniería más amplio que de diseño, pero el estudio en general desde el principio siempre estuvo dirigido como una empresa de diseño, por así decirlo, ¿vale? Y todos los procesos que seguíamos de construcción de productos parten de los principios del design thinking o del user-centric design, de los principios de UX, y a partir de ahí tomamos todas las decisiones que venían después, ¿no? Tanto a nivel de diseño como de tecnología. Pero bueno, a nivel de operaciones, evidentemente, somos como una empresa de software y trabajamos por... en principio nosotros siempre intentamos trabajar en construir relaciones, trabajamos por proyectos, pero casi siempre suele ser como la primera fase de la relación siempre suele ser un proyecto, el que solemos llamar nosotros el V1, digamos que nuestro cliente ideal llega con una idea de negocio, con un MVP, con algo que le está validando lo que quiere montar o con una intuición muy fuerte de que lo que quiere montar va a funcionarle y nosotros hacemos como esa primera versión escalable. Nosotros no solemos trabajar en MVPs, solemos trabajar un poco ya en la primera versión limitada para los jobs to be done principales que están determinados para validar las hipótesis principales y a partir de ahí construir algo sobre eso. Entonces, tenemos que encontrar un balance entre velocidad, pero construir ya con algunas nociones de sistemas de diseño, con algunas nociones de arquitecturas escalables, ¿vale? Para que lo que construyamos ya valga a esa empresa para seguir creciendo a partir de ahí. Y siempre buscamos, digamos, relaciones a largo plazo. De hecho, es lo que intentamos conseguir casi siempre con éxito y un poco creo, en mi opinión personal, y se puede analizar a nivel financiero porque creo que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Al final nuestros clientes se quedan con nosotros años e incluso les acabamos facilitando la contratación de gente interna y tal y ya ellos van partiendo hacia su camino, pero colaboramos durante mucho tiempo, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, a partir de ahí es verdad que hemos intentado siempre pues encontrar un balance entre la flexibilidad, porque en las fases iniciáticas de un proyecto pues hay muchísima incertidumbre, intentamos ser expertos en la gestión de productos, en la definición de funcionalidad, en la definición de oportunidades para ir acotando el alcance de las distintas fases, trabajar en procesos iterativos y sobre todo en eliminar todo el riesgo posible, principalmente de la fase de ingeniería. El diseño siempre permite un poco más de flexibilidad, evidentemente, siempre te permite iterar más y construir más prototipos y tal de una forma mucho más ágil, pero la ingeniería es mucho más pesada, aunque seas lo más ágil posible, siempre es más pesada. Cuando decides construir algo, ya digamos que se lleva mucho más tiempo. Entonces, digamos que siempre nuestro objetivo ha estado buscar ese punto clave entre la rapidez, pero que los productos estén bien construidos, pero que dé tiempo a que se validen determinadas hipótesis en la fase de diseño y que se construya y se ponga algo en el mercado con una cierta fiabilidad. Entonces, bueno, digamos que ese es nuestro producto, entre comillas, y la cultura que hay alrededor para poder aportar esa calidad en el mercado y también la mayor complejidad con la que jugamos, ¿no? Porque al final, evidentemente, siempre sería más sencillo establecer proyectos con un Gantt, con una funcionalidad súper cerrada desde el primer día y tal, pero entendemos y desde el primer día diseñamos el estudio para ello, que ahí no está el valor, por lo menos el que queremos aportar nosotros. Nosotros queremos aportar ese valor de iteración con un equipo de producto que te pueda aportar mucha experiencia. Y bueno, es lo que hemos ido haciendo, o sea, por suerte además con el paso por Tiny, pues bueno, ese posicionamiento es en el que hemos ido asentándonos y sobre el que hemos ido creciendo siempre, nunca hemos necesitado pivotar tal y de hecho parece que aportamos un valor en el mercado y nuestros retos casi siempre están más en operaciones, por así decirlo, en ser capaces de seguir manteniendo la calidad, de controlar bien los alcances, comunicar bien los cambios, digamos, es la parte más compleja porque es la parte que casi siempre está relacionada con personas más que con tecnología. Ujú.
Ya ves, hablando de personas, por darnos contexto, ¿cuántos sois ahora mismo? Ahora mismo somos en torno a 100 personas en el estudio. Casi Eh, nada. sí, sí. Es verdad que bueno, vas escalando el equipo y se va delegando y tal, pero sí, casi ahora en Navidad poco estuvimos todos en la oficina, dedican un par de días a team building y tal, y bueno, se empieza a ver ya bastante gente, ¿no? Cuando los unen en el mismo sitio. Mm, Y sí, bueno, hemos intentado siempre implantar pues estructuras modulares base a principios como los que podía aportar Spotify o empresas similares, ¿no? De squads y diferentes verticales con diferentes capas de liderazgo y bueno, tenemos casos de éxito y también muchos fracasos en los que hemos ido evolucionando hacia encontrar un poco ese dinamismo que necesitamos para funcionar de una forma al menos efectiva más que eficiente, ¿vale? Porque la eficiencia también puede ser simplemente centrarse en la velocidad. Nosotros sobre todo lo que intentamos casi siempre es que por lo menos lo que hagamos tenga una calidad acorde a lo que prometemos y en un tiempo razonable. ujú. Y eso un poco son las métricas que seguimos. Pero sí, evidentemente todo se complica. A medida que va creciendo la empresa, mantener los pilares de la cultura cada vez se va haciendo más complicado. 100%. Y hablando un poquito de oportunidades, ¿no? Y de tomar esas decisiones que al final, pues no tienes un plan, pero que te van llevando a sitios muy interesantes. ¿Cómo empieza Z1? Y sobre todo, ¿por qué decides meterte a empezar Z1? Bueno, yo creo que, a ver, la vida te lleva por algunas fases en las que tomas decisiones o recibes impulsos sobre los que tomas decisiones, ¿no? Y yo fui dando saltos en empresas consultoras y tal, pero con esta parte creativa que ya hemos comentado y que ha quedado de preámbulo perfecto, bueno, ten en cuenta que yo ya voy teniendo una edad, estoy cerca de los 40 y claro, yo cuando salí al mercado, digamos que Airbnb no existía. Entonces esa Ujú. orientación al diseño no existía, ¿no? Que para mí fue un punto diferencial, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época la tecnología se hacía desde el punto de vista de los requisitos de desarrollo, Excel, Gantt y tal, ¿no? Entonces hay un momento en el que empieza a irrumpir un poco esa filosofía del diseño cada vez más en la parte de desarrollo de software y a mí me va interesando eso, empiezo a estudiar diseño por mi cuenta, empiezo a tener malas experiencias en algunas consultoras de estas grandes y doy en una consultora pequeña, que era consultora, pero era una empresa pequeña aquí en Sevilla que tiene una filosofía muy interesante, una cultura muy interesante que en aquella época sinceramente era una rara avis, era como estar en una startup californiana aquí, pero haciendo proyectos de Ujú. consultoría y ahí conocí a mi socio Carlos. Y después me surge a mí una oportunidad de trabajar en una startup con los dos fundadores, levantan una ronda y me contratan a mí primero para diseñar y construir el producto desde cero, desde dentro, como CTO, CPO, CDO, lo que quieras, era hacerlo todo, ¿no? Desde los requisitos. Y eso fue para mí, fue como un máster, si te digo la verdad, porque fue un año y medio de primera mano, hablando con ellos en temas de financiación, de requisitos, de SEO, de necesidades de cliente y tal, a la vez construyendo yo todo, el frontend, el backend, diseñando y tal. Y fue muy interesante, fue una experiencia muy guay, porque además ellos eran una empresa que estaba aquí y los fundadores eran de aquí, pero la empresa era como muy americana, trabajaban muchos americanos, ahí perfilé yo un montón mi nivel de inglés, y eso fue también clave para la fundación de Z1. Y, y además tuvimos un par de malas experiencias con proveedores externos. Necesitamos un par de proyectos que nos ayudaran y tal. Estaba yo solo y tuvimos malas experiencias. Entonces ahí, cuando ya con mi socio Carlos, que yo seguía evidentemente haciendo cosas con él y tal, nos surgió la oportunidad de empezar a colaborar con algunos clientes en San Francisco, ¿vale? Por nuestra propia red. Y ahí es cuando damos el salto. Ujú. Me atrevo, dejo un trabajo más o menos seguro, por lo menos en aquel momento y tal, pero porque al final, también lo que te decía, muchas veces cuando se habla de emprendimiento y cómo inspirar a la gente y tal, yo sinceramente lo hice porque tengo esa capa más creativa, creo, o Ujú. más arrogante, y fue como que pues vamos a montar algo y somos libres y trabajamos por nuestra cuenta y tal. Y partimos de ahí. Entonces, sí es cierto que yo me traje, digamos, muchos aprendizajes de cómo había vivido este proceso en la startup desde dentro, cómo había trabajado en consultoras. Tenía un montón de contenido que lo que salía en aquella época eran todas las newsletters de diseño, de UX y tal, de producto, y todo era producto, producto, y todo era pensando en startup. Entonces yo trasladaba todos esos conceptos a cómo podría hacerse desde servicio. Y bueno, de alguna manera intentamos definir cómo sería una empresa de servicios si tuviera unos incentivos distintos. Entonces, cuando empezamos,
Empezamos trabajando a cambio de equity, una tarifa reducida y equity. Empezamos a trabajar así con gente muy interesante en San Francisco. Tuvimos mucha suerte de que este primer contacto que tuvimos, pues digamos que era un tío de ventas, con súper extrovertido, entonces él nos presentaba a más gente y tal. O sea que al final son estas casualidades, ¿vale? Que van haciendo que las empresas vayan creciendo. Entonces fuimos creciendo, un proyecto en Nueva York, además estos chavales vinieron aquí, hicimos muy buenas amigas. Entonces, digamos que el proyecto iba creciendo de forma orgánica. Encontramos, digamos, ahí una, una etapa en la que nos estábamos estabilizando y un poco pensando en, vale, ya no cojamos todos los proyectos como equity, vamos a intentar ser más rentables en algunos ámbitos y tal, pero es verdad que el equity nos había venido muy bien para el marketing, digamos, orgánico, y ahí es cuando entramos en colaboración con Tiny. Da la casualidad que es cuando entran las conversaciones y claro, nosotros ahí, pues lo que te decía, la causalidad, ¿no? La falsa causalidad. Lo que dio la casualidad es que teníamos todo el portfolio, eran clientes americanos, trabajábamos desde aquí, por lo que nuestros costes eran distintos y tal, entonces había como varios riesgos validados para Andrew Wilkinson y Tiny en general que hicieron posible el proceso de adquisición, ¿no? Entonces entramos en Tiny y, y bueno, la experiencia con Tiny en estos años ha sido, diría que en métricas ha sido un 10x en todos los aspectos, todo se multiplicó por 10 y haciendo lo mismo, o sea, hacíamos lo mismo. Es verdad que abandonamos la estrategia de equity porque no parecía interesante a estos niveles, pero seguíamos haciendo lo mismo. Y la cultura, digamos, del estudio intentamos, desde aquel momento, desde el principio, que siempre fuera en torno a las relaciones. Nosotros siempre, casi siempre las decisiones que se toman en las cuentas, en los proyectos, las desviaciones y tal, siempre se hacen pensando en esa futura relación con ese cliente. En seguiremos trabajando, le gusta trabajar con nosotros, sí, no, y en base a eso tomar esas decisiones, ¿no? Entonces nunca hemos sido una agencia o una empresa de desarrollo centrada en supereficiencia y tal. Ahora, de hecho, cuando estamos intentando para dar un siguiente salto, ¿vale? Ser más maduros en procesos, ser más maduros en métricas, en estrategias, pero digamos que nuestra cultura siempre se ha basado en establecer buenas conexiones porque al final yo creo que la estrategia es muy importante y encontrar un posicionamiento muy importante, pero una empresa de servicio al final vive de hacer un buen trabajo y que a tus clientes les guste trabajar contigo. Eso, digamos, que genera una flywheel que te genera más negocio, más reputación y tal. Y digamos que esa ha sido un poco la trayectoria. Y el crecimiento hasta las 100 personas, 100 y pico tal, ha sido muy orgánico. Ha sido que siempre, por lo que te decía antes, como teníamos proyectos fijos, por así decirlo, casi cada nueva oportunidad se iba construyendo encima de lo que ya teníamos, entonces necesitábamos ir haciendo crecer el equipo de una forma constante. O sea, casi que el mercado nos empujaba, aunque nos hacíamos más estrictos en cualificación, en validación de oportunidades y retrasábamos los proyectos y tal, ha sido un poco una ola que era imparable. Y bueno, yo espero, ¿sabes? Que ahora mismo este año que parece que va a ser una, una corrección de los mercados de los últimos años y tal, que nos valga para encontrar ese punto de madurez, ese punto de optimización, que nos haga que el equipo se comprima, digamos que invirtamos en el mejor talento posible para dar el siguiente salto, ¿no? Y convertirnos ya en una última referencia de construcción de productos. Pero bueno, esos son los procesos estratégicos que tenemos que un largo camino, sí. Qué interesante, joder. Y dentro de todo esto, decíais en el No Code Day, una mesa redonda que la verdad, o sea, yo estaba viéndola y dije, joder, qué suerte poder estar en esta mesa redonda, espero que tú también te lo hayas pasado bien, ¿no? Sí, Pero fue. me gustaría ir metiendo la cuñita del no code, ¿no? Porque es algo que metéis dentro de un ecosistema de tecnología muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo lo metéis? ¿Dónde lo metéis? ¿Por qué lo metéis? Bueno, está relacionado un poco con lo que hemos comentado antes. Al final lo importante son los objetivos que tengas, tanto para una empresa como para un proyecto, como para una relación. Al final, nosotros siempre hemos entendido que las decisiones técnicas deben ser estratégicas en un proyecto y en una relación. Por ejemplo, si elegimos un framework que está inmaduro y que no tiene mucho soporte de la comunidad y tal, de alguna manera, si hacemos eso por moda y por decir que estamos usando ese framework, le estamos haciendo un flaco favor a nuestro cliente, porque al final, a saber con lo que se le queda hecho el producto y tal. Entonces, para nosotros lo mismo fue el no-code. Al final tienes que pensar en funcionalidades que, también pensándolo de diseño, si son core para la experiencia de usuario o no, o son más accesorias, y si la utilización... Nosotros empezamos, digamos, desde hace mucho tiempo, antes de esta moda del no-code, con el concepto de integraciones de third-party integrations, ¿no? Que es lo que se utilizaba antes de decir no-code,
pero que realmente seguía una misma filosofía. Era, oye, en vez de un calendario metemos Calendly, en vez de una pasarela de pago metemos Stripe. Y estabas un poco a, vale, pues nos quitamos todo este trozo de desarrollo y metemos Calendly y ya está. Vale, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, puede quedar un poco raro saltar un Calendly, pero yo creo que tiene sentido porque si lo explicamos bien en esta pantalla antes, al final todo era desde un punto de vista estratégico de cuál era la fase del producto. Y de hecho pasaba muchas veces que había una fase ya posterior en la que decía, oye, el Calendly vamos a quitarlo y ya hacemos un servicio nuestro de reserva de slots, ¿no? Entonces, al final, nosotros veníamos de ese mundo, el mundo de las integraciones, del mundo de interacciones de APIs y tal. Entonces era inevitable que pasáramos poco a poco hacia utilizar ya cada vez, digamos, un wrapper de una API, ¿no? Que al final es pues, una herramienta que te permite construir algo más, ¿no? Encima. Y el primer paso fue con Stripe. Yo diría que el primero fue Stripe, porque cuando empezamos a hacer los Stripe Components, ¿no? Creo que lo llamaban, pues ya empezamos a hacer pasarela de pago que no conectábamos con la API, sino que simplemente te salía la pantalla de Stripe y funcionaba, ¿no? Y era como, oye, pues nos hemos quitado una parte entera, ya no hay que validar el pago, no hay que validar nada, ¿no? Incluso con la API. Y el siguiente fue Webflow. Y fue Webflow de una forma muy natural. Nosotros nunca hemos hecho marketing, ni hacemos marketing, solo lo hacemos para nosotros. Pero nos pasaba mucho que gente que construía productos con nosotros nos decía, oye, ya que el diseño me gusta tanto, lo que habéis hecho y construir, ¿me podéis hacer la web de marketing para publicitar el producto y tal? Entonces, claro, eso, ¿por qué no? Venga, vale, vamos a verlo y tal. Y claro, las tecnologías que encontrábamos era, no sabemos hacer PHP, por lo tanto no vamos a hacer WordPress ni nada parecido. Y en aquel momento recuerdo que trasteamos un poco con Gatsby y después con Next, pero principalmente con Gatsby, que era para hacer los sites en React. Pero sinceramente la experiencia no era muy buena, era como que era monstruoso, después la gestión de cambios era un poco tediosa, los CMS y tal. Y recuerdo que de tantas newsletters de diseño que yo iba leyendo, pues me iba sonando lo de Webflow. Oye, he construido este prototipo con Webflow, no sé qué, y yo ahí viéndolo un poco. Y claro, como muchas de las webs que nos encargaban, digamos, no eran grandes websites, sino que era la típica landing de producto y que cuando le das a login te vas a la web app, ¿no? Cuando le das a descarga la App Store, te vas a la App Store, era, oye, ¿por qué no probamos a hacer esto en Webflow? Si es una sola página, no tiene funcionalidad apenas. He visto este software, yo lo veo guay, probé, vi el CMS, me gustó que no era como WordPress, sino que ves el CMS, está pensado para construir web, ¿no? Y empezamos a probar con eso, empezamos ahí. Y claro, lo que pasa es que fue muy dinámico, empezamos cada vez más a hacer webs y tal. Incluso nos empezaron a llegar ya oportunidades de solo web, ¿vale? Que no son nuestras favoritas, pero es verdad que es algo que hemos ido mejorando nuestro equipo interno de marketing, pues también íbamos haciendo ese trabajo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues dio la casualidad un cliente súper bueno que tuvimos en Canadá, que se llama Filtric. Pues bueno, empezamos a trabajar con ellos en varios web apps, en los mobile apps, y después la web, sí era una web más mastodóntica, ¿no? Y estábamos trabajándola con ellos en Webflow y eso nos posibilitó también, por los contactos, pues empezar a trabajar como Enterprise Partner. Y es lo que te decía, de una forma muy natural. Y después ya pues empezamos también a trastear en Airtable. Oye, pues este producto no necesita una base de datos súper estable. Vamos a usar Firebase, ¿vale? Que Firebase también se puede considerar un no-go. Venga, pues, pero Firebase para esto quizás se queda corto. Bueno, porque no usamos un Airtable y así lo gestionáis vosotros por ahí. O conectamos a este CRM aquí que directamente, o HubSpot, por ejemplo, ¿no? Con los formularios de HubSpot. O sea que digamos que la mentalidad siempre era un poco buscar ese tipo de caminos, sobre todo por ahorrar costes en un proceso de desarrollo si creíamos que la experiencia de usuario no se iba a ver perjudicada. Y esa filosofía siempre nos ha rodeado. Y de hecho ahí es cuando siempre hemos intentado... A ver, digamos que nunca hemos posicionado el estudio como no-code puro, pero es cierto que yo analizando un poco el estado de las cosas, sí me gustaría que estuviéramos como en ese punto intermedio. Es verdad que no somos especialistas en no-code, pero tampoco somos una empresa de desarrollo de código, por así decirlo. Queremos estar en medio vamos a encontrar el mejor camino entre ambos, porque creemos que de hecho el mejor camino casi siempre está en medio, porque al final incluso hay veces que ya incluso a nivel de experiencia de usuario, hay veces que un cliente tú crees que puede ser perjudicial ver un Calendly, pero en realidad no, porque ver el Calendly le resulta familiar y sabe utilizarlo, ¿no? Entonces hay veces que creemos que el secreto es ahí. Entonces digamos que ese sí es el recorrido y que seguiremos profundizando ahí, porque entendemos que tener todas las opciones abiertas, y digamos que eso ataca uno de los pilares de nuestra cultura, que es la exploración, más que la innovación. Tener todas las oportunidades abiertas cuando arrancamos un proyecto, para nosotros es clave para tomar buenas decisiones.
100%. Esa parte que acabas de decir, ¿no? De que el equilibrio está precisamente en conocer lo que te puede aportar el no-code, ¿no? Lo que decías, pues mira, igual para esto Calendly es mejor, ¿no? Incluso que una solución que hagamos nosotros, porque en el tiempo que tenemos este proyecto no vamos a hacer algo tan robusto, potente y bonito como es Calendly, ¿no? Y la solución de hacerlo a medida, porque hay clientes y proyectos que necesitan soluciones a medida, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el equipo que se centra en estas herramientas, ¿no? Porque si bien es cierto que tiene como cierta aura de, hostias, no code, entonces es más fácil, estás moviendo cositas y me ha pasado con clientes, no estás haciendo nada, te lo hace la herramienta, ¿no? Comparado con estoy escribiendo líneas de código, Ya. pero sí que creo que las personas que se meten más hacia esta parte no code tienen como esa inquietud, ¿no? Esa misma inquietud que quizá tenías tú con tu 3 de estudio de aquellas que tienen estas ganas de trastear, ¿no? Pero que a la vez hay gente técnica que le cuesta mucho tener esa inquietud hacia cosas que no sean estrictamente técnicas. Entonces, la pregunta, hablando de equipo, ¿tenéis personas especializadas en herramientas no code? ¿Tenéis alguien que sabe de no code dentro del equipo y va asesorando al resto del equipo? ¿O es simplemente exploración, como decías antes? Ahora mismo no. O sea, sí tenemos gente experta en Webflow, eso sí, pero porque, bueno, ya se ha convertido en algo tan importante en el estudio para las landings o webs de marketing que sí tenemos varios perfiles que son expertos en Webflow. Para el concepto no code en general, no, eso es un proceso que hacemos estratégico, que lo hacemos desde nuestro CTO y solemos verlo casi en el proceso de ventas o el proceso un poco de decisión de los roadmaps de los productos que trabajamos y solemos trabajarlo a ese nivel con nuestros VPs de ingeniería y tal, principalmente en ingeniería, para que esa mentalidad esté abierta y se asuma por parte de todos, porque yo creo que es importante el concepto de incentivos, ¿no? Y en nuestro equipo por lo menos intentamos trasladar el incentivo de que es importante hacer las cosas y que las cosas se terminen o por lo menos se cierren y sigamos hacia los siguientes pasos, ¿no? Entonces, digamos que cuando intentamos posicionar internamente el no-code o una integración de terceros en vez de hacer algo desde cero, lo intentamos orientar desde ahí, de, oye, si esto nos va a reducir el desarrollo en 4 semanas, vamos a tener la sensación de haber terminado esta fase, el producto va a funcionar bien, el cliente va a estar contento, es una mejor decisión a que te ofusques en construir desde cero algo que no hace falta hacer, ¿no? Y eso creo que sí es la mentalidad que hemos intentado cultivar en el equipo de ingeniería y que seguimos haciendo, ¿vale? Y cada vez más. Nos pasa también, no es no-code, ¿vale? Pero es una filosofía parecida. Nos pasa también a veces cuando estamos haciendo una aplicación móvil y estamos prototipando un poco, ¿no? Bueno, pues usa los componentes nativos de iOS. No hace falta que ahora mismo te curre nada más. Usa el componente, el modal nativo, la acción prolongada nativa y dentro de 2 semanas hacemos una personalizada. O sea, siempre intentamos utilizar esa mentalidad que a veces es un componente básico, a veces es una integración o a veces una herramienta de no-code. Pero creo que la clave está en basar la decisión en algo y para nosotros es en ser efectivos y útiles a nuestros clientes, ¿vale? No, porque sinceramente algo que está más que demostrado, a veces no, ¿eh? A veces viene algún cliente muy técnico y dice, oye, es que quiero que mi backend esté hecho con esto y tal, y vale, perfecto. Pero la mayoría de las veces para nuestro cliente es transparente, con que hayamos hecho las herramientas. Ellos lo que quieren es que funcione bien en un tiempo razonable y que sus clientes sean los que perciban una buena experiencia y ahí es donde está nuestra profesionalidad, en poder proporcionar lo mejor en el menor tiempo posible. Ujú. Y precisamente has tocado un tema de los últimos dos que más o menos tenía en mi cabeza. El primero es el tema de las apps, ¿no? Porque hemos hablado de webs, de bases de datos, que has mencionado herramientas que sí os solucionan las papeletas, seguro que hay algún Make, algún Zapier por ahí detrás. Pero tema apps, ¿habéis utilizado algún constructor no code, low code, como queramos llamarlo, tipo Bravo Studio, Flutterflow y demás para algún proyecto? ¿O el tema de las apps es algo que no se toca tanto? En apps todavía no, la verdad que no hemos hecho nada. Sinceramente, cuando hemos probado en el pasado, probamos con Glide, recuerdo, y tal, y no tuvimos buena experiencia en el resultado final, en cómo se podían publicar ese tipo de aplicaciones y tal. Es verdad que ese sector está evolucionando muy rápido, ¿sabes? No descarto que podamos acabar haciendo algo parecido, o por lo menos teniendo alguna prueba eh, de concepto con alguna de esas herramientas. Pero al día de hoy no hemos hecho nada nativo, porque es verdad que
Claro, ahí entramos en un ámbito distinto. Este tipo de apps son, digamos, un envoltorio completo de la app en sí misma, mientras que cuando trabajas en web, el no-code puede significar simplemente algunos módulos de lo que estás Ujú, haciendo. Puede ser Webflow, puede significar un dashboard para un cliente, eh, pero después eso lo puedes envolver en algo custom que te permite gestionar a cuentas y tal. Entonces, como digamos que estás haciendo algo no-code dentro de algo custom y tal, y tú controlas el paquete entero. En las apps, digamos que todo es mucho más monolítico, más binario, todo más cerrado. Entonces cuesta mucho más trabajo porque casi que la decisión es única desde el principio, ¿no? Es decir, la construimos con Glide, mientras que en web siempre hay como mucho camino donde puedes tomar decisiones a no construir ciertas partes y delegar en no-code. ujú. Qué interesante. Pues vamos con el último tema, porque cerrando ahí la charla del No Code Day, decías, hablamos sobre inteligencia artificial y demás, y decías que es que igual la siguiente revolución es precisamente la inteligencia artificial y se salta todo esto que estamos haciendo de no code, ¿no? No llega a las masas. Entonces, desde aquel punto hasta ahora, ¿has seguido trasteando? ¿Has seguido explorando? ¿Estáis utilizándolo ya dentro de tu día a día? ¿Es algo que está rondando en tu cabeza constantemente? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí sinceramente me ronda la cabeza y creo que a cualquier persona que esté ahora mismo al mando o dirigiendo o liderando algún tipo de empresa de servicio debería estar vigilando lo que se está haciendo. Y de hecho, a mí me hace un poco de gracia, y lo diría así, cuando veo gente del sector haciendo memes o ridiculizando los avances de ChatGPT, y me parece de una ceguera importante, ¿sabes? Porque estamos hablando de que los resultados son los primeros resultados, ¿no? Ujú, Y claro, evidentemente quizás durante 2023 nada, durante 2024 nada, pero cuando estamos pensando en proyectos a largo plazo, habría que ver qué recorrido tiene esto en 2025, 26, 27 o dentro de 10 años. Y creo que es importante entender cuál es el valor diferencial de lo que hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando del trasteo este que te estaba comentando, mi hermano sí es un líder técnico puro, ¿vale? Y estábamos hablando el otro día de que estaba con ChatGPT programando y decía, esto va a eliminar muchísimos perfiles en los equipos, porque ujú, al final él como arquitecto era capaz de entrenar el modelo de microservicios y el código se lo daba a ChatGPT, le revisaba dos o tres cosas, se lo mejoraba y en una hora soy capaz de hacer algo que no era capaz de hacer antes en 2 días, ¿no? Y ujú, si eso pasa ahora mismo, entendiendo lo exponencial que está haciendo todo en las redes generativas, porque claro, eso es otra que parece que la gente no va viendo, ¿no? Es decir, el output que te da Stable Diffusion ahora mismo, comparado con el que te daba hace 3 meses, es sí. totalmente diferente ya, ¿sabes? Porque lo estamos entrenando también y ChatGPT igual, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que va a haber una disrupción en el mercado. También es verdad que es que sigo pensando que, y eso sí creo que lo dije en el día del no code, que para nosotros el valor de Z1 no es exactamente las líneas de código o el Ujú, diseño mismo. O sea, gestionamos un nivel de incertidumbre durante todo el proceso que está muy lejos todavía de ser eliminado por una IA, pero yo te diría que gran parte de lo que hacemos sí lo podría hacer una IA, ¿no? Y no necesariamente mal. O ujú. simplemente podríamos guiar a una IA para que nos diera unos resultados y ser mucho más eficientes en nuestro proceso, ¿no? Entonces, a ver, no sé si hay una guerra real entre IA o no code, Mm, pero un poco de cuál sea el objetivo. Pero si, por ejemplo, nos lo llevamos al absurdo, ¿no? Y decimos, oye, ¿integro Calendly o con ChatGPT soy capaz de crear código custom sobre un elemento de calendario en un día? mm, Ahí sí puede haber una disrupción, ¿no? Entonces, lo mismo pasa un poco con las ilustraciones, con el diseño. Es decir, una IA será capaz de crearme un mood board perfecto en base a mis intereses y tal, en cuánto tiempo, en relación a lo que tardo ahora. Es decir, no creo que vaya a ser una eliminación por completo de nuestros procesos, pero sí puede ser que gran parte de lo que resuelve no code ahora mismo pueda ser resuelto por una IA, ¿no? O simplemente puede añadir una capa de abstracción mayor y que a ChatGPT seas capaz de decirle, oye, ¿me puedes integrar Zapier con Webflow, con Calendly, con Typeform para que me llegue cuando un lead haga esto y esto? Y te lo haga. O sea, eso evidentemente, para mí, a día de hoy, viendo las capacidades que tiene, me parece casi trivial en ujú. poco tiempo. No diría ya, pero en poco tiempo.
Qué bueno, qué interesante. Yo sí que los veo muy, muy complementarios, ¿no? Y también porque tienen un mensaje muy parecido, ¿no? Que es ese empoderamiento tanto a individuos que tienen conocimientos técnicos en este caso, como a gente que no, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a mi madre que le hablo de Noco y me dice, muy bien, hijo, muy bonitas las webs que haces, pero claro, le he enseñado ChatGPT y se ha quedado flipada. Entonces digo yo, hostia, si mi madre, que es una persona que no está en educación, pero de técnico nada, dice, hostia, esto mola, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Entonces, es lo que dices. A mí, si no estás, por lo menos escuchando o interesándote por esto de ChatGPT, los modelos de inteligencia artificial y demás, puede que te saltes una generación de cositas que vienen interesantes. Y sobre todo a mí me gustaba un poco algunas reflexiones que leí muy interesantes y una de ellas hablaba sobre el nivel de calidad del trabajo medio. Porque creo que mucha gente tenía como, bueno, pero esto está muy lejos del trabajo que podrá hacer un arquitecto o del trabajo con un arquitecto de software o de un super diseñador y tal. Ya, pero el Mm, sector esté lleno todo de super profesionales, es decir, hay mucho profesional normal y todos tenemos una capa de nosotros que es muy normalita, entonces al final va a haber momentos y también otra filosofía que me gustaba que era que la diferencia de esta IA es que de alguna manera parece profesional, es como muy honesta y te miente un poco, te transmite los conceptos que te comparte de una forma muy realista y que eso al ser ujú. humano es capaz de hackearlo porque lo ve como real la respuesta, ¿no? Entonces creo que sí, yo he sentido también esa sensación. Yo cuando empecé a jugar con ChatGPT y se lo ponía a mis hijos, por ejemplo, decía, venga, escríbele tú, pregúntale por lo que estés estudiando, la célula vegetal, ¿sabes? Y se quedaban flipados. Pero es que vos escribiéndole y me sigue contestando, ¿no? Es como, evidentemente son disrupciones interesantes que vuelvo a decir que a día de hoy, de hecho ya salía ayer, ¿no? Un detector de texto escrito por IA y tal, que Ujú. evidentemente ahora mismo salen los típicos resultados burdos, ¿no? Que ya se ven un Sí. montón de posts que se ven claramente escritos por IA y tal. Sí, pero evidentemente esto es igual que cuando se utilizaba, yo recuerdo el origen del no-code que era Jotform. Antes de Typeform había Sí, uno que era sí, Jotform, sí. que era horrible, pero súper funcional y tal. Y en aquel momento pues todo el mundo te decía, ya, pero esto no queda bien en un producto y tal. Ya. Y sin embargo, ahora es difícil construir algo mejor que Typeform en tu Ujú. producto. Es decir, que todo lo vemos a un nivel de velocidad y sobre todo, esto sí creo que es un concepto de Taleb, ¿no? El concepto de que muchas veces los procesos estadísticos los vemos en ventanas de tiempo equivocadas. Ujú. Y claro, ves, ChatGPT lo compara hoy con mañana. Y no, compáralo en los próximos 5 años y vas a ver cómo va cambiando, ¿no? Y en el ámbito del no-code, parecido. Entonces, yo también creo que es complementario, pero evidentemente el salto que estamos viendo puede ser un salto dramático, pero no necesariamente negativo. Simplemente va a cambiar Ujú. la del juego. 100%, 100%. Pues tío, muchas gracias por este ratito tan amable, tan interesante. Tenemos ahí más conversaciones pendientes acerca de música, creatividad y demás. Pero nada, si quieres dejar, pues dónde te pueden encontrar a ti o dónde pueden contactar contigo en Z1 por si quieren desarrollar su próximo proyecto con vosotros, es tu momento. Sí, bueno, Z1, la web es z1.digital, punto digital, y ahí pueden escribirnos al correo hola z1.digital. Y bueno, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, y estamos bastante activos siempre mostrando el trabajo que hacemos. Incluso ahora queremos empezar también a hacer divulgación e incluso preparar cursos de formación en todo lo que hacemos porque creemos que es interesante también hacer un poco de difusión de conocimiento en todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, sí, y yo también en Twitter, Torginer, en Twitter prometo estar más activo en 2023, uno de mis propósitos de nuevo año, hablando de cualquier cosa, pero sobre todo de música, creatividad y gestión de personas, ¿no? Que al final es en lo que estoy metido en el día a día. Qué bueno, pues muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a ti por contar conmigo.